nombre es Enrique Castillo y esto es Chairo para llevar. Y en esta ocasión le traigo esta nota y pues por eso pusimos este nombre en la carátula. Crónica de un traidor anunciado. Y sí, está usted viendo la foto de Ricardo Monreal. Sí, aún aunque llegue toda esta andanada, esta bandada de personajes, de bots y de trolls a favor de Ricardo Monreal, tenemos que hacer la crítica al respecto. Efectivamente, crónica de un traidor anunciado. Ese es Ricardo Monreal. ¿Y por qué? Vamos a poner las pruebas al respecto y vamos a dar el contexto de esta situación para exhibir una vez más a un personaje que va en contra de los preceptos de la Cuarta Transformación. Y la Cuarta Transformación, el obradorismo, es el pueblo de México. Y este personaje está completamente en contra de ellos. Y lo ponemos de esta manera y vamos a dar el contexto de esta situación. Cámara de Senado, en la Cámara de Senadores, se acercaron a hacer estos famosos acuerdos, a estas situaciones de acuerdo que tanto habla Ricardo Monreal junto con la gente de oposición. Y es el grupo en Morena que hay que recordar que hay un grupo que tiene un sentido monrealista, aquellos que lo han defendido y que han salido cuando hace las conferencias a estar a su alrededor. Hay que recordar al propio senador Armenta, que es el presidente. También hay que recordar a quien es Guadiana, entre otros personajes que han estado ahí, que se han acercado y se han mostrado monrealistas, desgraciadamente. Y lo digo de esa manera porque aquí ponemos los hechos de lo que ha hecho el senador Ricardo Monreal. Ahí vamos a poner aquí unos videos y vamos a poner unos tweets para poder exhibir lo que hizo este senador. Y quiero poner el primer tuit al respecto de lo que es Jorge Triana. Sí, Jorge Triana, este senador panista, también conocido como el rey de la coca por la situación desagradable que tuvo de haberse grabado probando esta sustancia enervante para el cuerpo. ¿Qué sucede? Que Jorge Triana nos pone este tuit y nos dice: se acordó el nombramiento de un comisionado para permitir que el INAI trabajara, pero Morena Radical, y ojo con este concepto, Morena Radical, saboteó, pone entre paréntesis con trampas, a Morena. Y el nombramiento no alcanzó mayoría de votos. O sea que aquí están nombrando dos partes, una que le llaman Morena Radical, que debe estar en contra de lo que ellos estaban haciendo, y la otra parte que solamente le llamaron Morena, que esa es a la que vamos a conocer como esa Morena que está más hacia el lado de Monreal. Esa Morena de Monreal hizo acuerdos, principalmente Ricardo Monreal, que es el presidente de la Jucopo, lo que hizo fue acercarse hacia la oposición con este show que siempre ha traído, con este doble discurso de llegar a acuerdos y de reconciliaciones, y pues ese show y esa faramaya con la que se comporta no le salió. Este es el primer tema para dar contexto. ¿Qué es lo que sucedió? Se estaba votando efectivamente, como dice Jorge Triana, por un comisionado del INAI para que esto pudiera seguir trabajando. Hay que recordar que el INAI es un instituto autónomo que se dice ser de transparencia y que lo que menos ha hecho desde que inició es en verdad mostrar transparencia y esa certeza que busca el pueblo de México al momento de buscar una información. No lo digo yo, inclusive ustedes pueden ver el caso preciso que tuvo el PAN, y me refiero al cártel inmobiliario, aquella persona que le ganó a la alcaldía de Benito Juárez, le ganó el caso legalmente, lo ganó. Comenta esta persona que cuando se acercaba al INAI a pedir cierta información de algunas construcciones, cómo se llevaron a cabo, inclusive esos expedientes desaparecían completamente o no tenían información al respecto. Y no fue la primera vez. Hay que recordar que desde Vicente Fox se taparon varios asuntos y cuando les convenía era transparente y cuando les convenía no. Un instituto que en realidad fue hecho para que todo lo sucio que existiera se le pudiera lavar la cara completamente y transparentarlos. Era una manera de lavar corrupción completamente este lugar del INAI. Por eso, el propio presidente de la República ha dicho en la mañanera que es un lugar que no debería existir. El gasto que tiene es grandísimo, 1,000 millones de pesos anuales, para tener estos personajes que inclusive hay que recordar ganan más que el presidente también y que no llevan en verdad a buen puerto ninguna situación al respecto. Tendría que ser, en verdad, un organismo de transparencia y de eso ya se han quejado demasiadas personas y pone el caso más reciente sobre la situación del cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez. Pero seguimos que no es el único.
Quito ahora esta información que daba Jorge Triana al respecto y que nos permitía entender que entonces existían dos morenas, la que ellos llaman radical, que estaba en contra de ellos, presentando una animadversión al personaje que se estaba postulando. Pero ¿qué personaje entonces estaba postulando al respecto? Pues ahora vamos a ver un tuit de Álvaro Delgado, y que le agradecemos y le mandamos un saludo muy grande. Vamos a ver la información que él publica. Álvaro Delgado nos comenta en este tuit, permítanme compartírselos y leerlo. Dice, el comisionado del INAI México, que impulsa a Ricardo Monreal, es Ricardo Salgado Perillat, un personaje ligado a Marwan María, un personaje que es la expresidenta de ese organismo impulsado por el PAN y que actualmente está al frente de lo que se llama Integridad MX. Es esta señora, este personaje es un personaje ligado a estos organismos de transparencia que son altamente panistas. Así lo pone Álvaro Delgado y lo corroboramos también con un tuit de Luis Guillermo Álvarez. Luis Guillermo Álvarez, también a quien le mandamos un saludo muy grande, una gran persona que aunque no lo conocí en vivo, puede interaccionar con él en un programa y la verdad, un gran tipo. Y pone Luis Guillermo Hernández y les leo, bolas, Morena senadores echan abajo el nombramiento de Ricardo Salgado Perillat, peón de la furibunda antiobradorista Marwan María, que es esta señora que ustedes pueden ver aquí. Y desechan esto como que a este personaje, este señor Ricardo, como integrante del INAI México. Querían colocarlo en la institución con el apoyo de Ricardo Monreal, pero no pudieron. Entonces, vamos dándole contexto. Es esta señora María Marwan Laborde, y que es, según dice ella, académica, investigadora, conferencista, que es la presidenta del Consejo Rector de la Transparencia Mexicana y que está muy lejos, en verdad, esto de llevar una transparencia en realidad. Muy bien, después de estos datos que nos dan Luis Guillermo Hernández y Álvaro Delgado, entonces podemos darle más contexto a lo que comentó Jorge Triana. Efectivamente, lo que sucedió fue que se llegó a un acuerdo por parte de Ricardo Monreal como presidente de la Jucopo, y lo que hizo fue llegar con la gente de la oposición, y el acuerdo era poner a este personaje que tiene estas cadenas panistas antiobradoristas y que, como se comentaba, este Ricardo Perillat es parte de este grupo o peón de este grupo de esta señora que tiene estos orígenes panistas y opositores completamente. ¿Por qué era importante entonces que este personaje no quedara presente? Porque lo que se estaba buscando es que el INAI, que inclusive es un instituto que en la transparencia ha dejado mucho que desear y que se pide inclusive que desaparezca y que su función la tome otra parte, pues sucede que querían poner a alguien que le permitiera estar del lado de la oposición, es decir, un líder, ese personaje que iba a estar ahí, que fuera parte de lo que es el grupo opositor, y eso les permitiría seguir haciendo las votaciones para seguir pasando cualquier cosa que suceda por parte de la oposición o de gente allegados a ellos, y que se pueda seguir limpiando en el INAE cualquier situación de corrupción que tienen, o simplemente hacerse del ojo tapado, o hacerse de oídos sordos, para que cuando se pida alguna información, como lo han hecho varias personas en este país, la información no exista o simplemente está bloqueada, como ya ha pasado anteriormente. Un organismo que no ha servido absolutamente para nada en este país. Tomando en cuenta entonces esa parte, resulta que ahora el grupo opositor se molesta con Ricardo Monreal, y entonces en la Cámara del Senado salen a dar una pequeña conferencia, y tenemos aquí una de las palabras que tiene liderados en este momento por un personaje que está en el grupo plural, que es Gustavo Madero, y Gustavo Madero habla y se expresa de esta manera de Ricardo Monreal, una manera que hay que recordar, y perdonen, pero es una manera no grata. ¿Por qué? Porque el propio senador Ricardo Monreal se lo buscó. Dice lo siguiente el tuit: panistas se lanzan contra Ricardo Monreal. No sé cómo le va a hacer el senador Monreal para volverse a presentar con nosotros cuando ya ha incumplido su palabra, señaló Gustavo Madero, luego de que la mayoría votó en contra del nuevo comisionado del INAI. Así, entonces, escuchemos a Gustavo Madero. Hay muchas leyes que nosotros estamos dispuestas a votar a favor.
pero hay que cumplir los acuerdos. Y hoy no sé cómo le va a hacer el senador Monreal para volverse a presentar con nosotros con una propuesta cuando ya ha incumplido de manera tan ostensible su palabra, su compromiso. Hoy el diálogo y la confianza están rotos. Así lo comenta el senador del Grupo Plural, que es, al final de cuentas, grupo opositor, el senador Gustavo Madero. Y efectivamente creo que lo que dice lo podemos ya meter en el contexto de lo que hemos visto. Había dos morenas, como dice Jorge Triana, un morena radical, que fue el que votó en contra, un morena, que es el morena que estaba más allegado unos senadores a Ricardo Monreal y que perdieron por paliza estos personajes y que habían prometido a través de Ricardo Monreal, por ser el coordinador de la Jucopo, el presidente de la Jucopo, llegar a estos famosos acuerdos con los que tanto vocifera Ricardo Monreal en su campaña, y lo único que hizo fue mentir completamente. Estaban colocando a un personaje de la oposición, que era lo que estaba haciendo estos famosos acuerdos políticos que son para sacar raja posteriormente, para poder colocar a este personaje. La otra parte de Morena, ese grupo que le llaman ellos radical, porque como no votó a su favor, como no le salieron las cosas y como ya habían quedado con el traidor de Ricardo Monreal, pero se le volteó el palito por el chirrión, como dirían coloquialmente aquí en el barrio, y esto permitió que entonces se denegara y se rechazara a este personaje como otro de aquellos que se necesitaban para estar al frente del INAI y poder hacer las votaciones correspondientes. Una vez que pasa esta situación, pues evidentemente se muestra que Ricardo Monreal quedó muy mal, por eso lo comenta Gustavo Madero. No sé cómo le va a hacer el senador Ricardo Monreal para volverse a acercar, a juntar acuerdos, porque incumplió con su palabra. Entonces quiere decir que su palabra era que se iba a aceptar a este personaje con estas raíces fachas completamente. Evidentemente el grupo mayoritario no va a aceptar un personaje con esas características. Es simplemente por cuestión de lógica en las situaciones políticas que están pasando tanto en las cámaras como en el propio país. Se requieren solamente 3 dedos de frente, o por lo menos uno, para entender esa situación. Así que Ricardo Monreal, como es su costumbre, pues hará dar algunas palabras, y esas palabras no dejan de ser la clásica cobardía que lo representa. Así es como Ricardo Monreal sale a hablar respecto a esta situación, y lo tomo de mi queridísima Naika, que dice así, justamente así: hablan los cobardes traicioneros, justificando sus marranadas. Escuchemos a Ricardo Monreal. Sucesión anticipada, y quizá ya obedezcan más a otros actores que al coordinador, porque batallé mucho para que aceptaran el acuerdo, pero finalmente nada, se logró destrabar el conflicto, y yo sí acepto que mi liderazgo está socavado. Quizás sea la parte más difícil en los 5 años que tengo de líder, y además lo admito y lo acepto. Cuando ya otras compañeras y compañeros creen que es conveniente mejor incorporarse a otro equipo, aceptan la recomendación de quien comanda ese equipo, hombre o mujer. Ustedes hace poco se reunieron 35 senadores con alguna persona, y se han reunido recientemente con los otros dos. Entonces, prácticamente, como yo no puedo ofrecer futuro político, ni tampoco puedo ofrecer ninguna posición a mis compañeros, pues entiendo que ellos también están buscando su seguridad y su continuidad en el ejercicio de la función. Pero yo estoy consciente de eso y no tengo empacho en reconocer que tengo ese deterioro mayor en el... Pues así Ricardo Monreal, y así con la cobardía. ¿Por qué le llamo cobarde a Ricardo Monreal? En primera, porque acordó, él mismo lo está diciendo, habíamos acordado, me costó mucho trabajo, o sea, que acordó que un personaje con raíces antiobradoristas, y digo antiobradoristas porque iría en contra de lo que es el concepto de la cuarta transformación, el pueblo de México. Y una persona con estas situaciones antiobradoristas, él había acordado que se quedara
presente para poder estar en este grupo y que tomara los acuerdos en el INAI, se me hace completamente absurdo. La segunda es que la votación le sale en contra de este personaje y por eso dice que su liderazgo está socavado. Claro, nunca ha sido un verdadero líder a menos que no sea por situaciones en donde estás cobrando el voto, estás cobrando los favores a la muy vieja escuela, a la escuela que te caracteriza de ese muy, muy viejo PRI y que aunque tiene algunos protocolos que le ha permitido subsistir y que no tiene en este caso el panismo, sí tienes esa parte artera completamente de ver al pueblo de México como solamente un signo de pesos para llenar tus alcancías, que varias de ellas desbordan completamente dinero. ¿Sí? Así el señor Ricardo Monreal se da uno cuenta que a través de lo que hemos mostrado, fue un personaje que creyó poder manipular a la mayoría de la fracción y cuando la fracción votó en contra y que no fue suficiente para que esto pasara, entonces ¿qué sucedió? Todos se fueron contra Ricardo Monreal y hasta la propia oposición ahora lo cuestiona y le dice, no puedo confiar en ti. Por eso dice que está ese diálogo roto completamente con Ricardo Monreal. Sí, porque a partir de un traidor, de un esbirro, quisieron prostituir el concepto de la cuarta transformación. Y que Ricardo Monreal ahora sale que aquellos que no votaron a favor de él, pues entonces son personajes que se han dejado manipular y aunque no da nombres, sí comenta de estas tres famosas corcholatas que ya conocemos quiénes son. Aquellos tres que lideran la parte de la votación por parte de Morena. Hay que recordar que Gerardo Fernández Noroña entra pero como coalición. Se nombra a esos tres de Morena, esas famosas tres corcholatas, que son Adán Augusto, que son Claudia Sheinbaum y que son Marcelo Ebrard. Habla precisamente de esos tres. Y que dice que entonces él no puede ofrecer un lugar político, no puede ofrecer un favor, no puede pagar el ofrecerles que va a haber algunas personas en posiciones. O sea, les está diciendo que son unos muertos de hambre, como lo ha sido él, metiendo a toda su familia, por ejemplo, en el gobierno de Zacatecas. Una porquería y una manera de llevarse completamente artera de este personaje altamente traidor a la cuarta transformación. Así Ricardo Monreal, así su cobardía, así su comportamiento de oposición. Esa es la verdadera cara que tiene este personaje que cuando ríe hasta parece a los personajes de esa vieja película de Critters. Pues por mi parte, no me queda otra cosa más que decirle a todos ustedes gracias. Mi nombre es Enrique Castillo. Siempre bienvenidos aquí a su canal Cafeína Activa. Esto es Té Chairo para llevar. Les pedimos de la manera más atenta nos apoyen con ese like para que esto, si no está suscrito, también lo invitamos a suscribirse. Y la finalidad de que esto siga llegando a más personas, porque a partir del 2024 queremos decirle a Andrés Manuel que nuestras espaldas están listas para seguir cargando este país. Eso es lo que nos está enseñando y queremos participar en esa revolución de conciencias para poder poner la espalda y seguir cargando este país del 2024 en adelante. Creemos perfectamente en este canal y en el conjunto con los compañeros que trabajamos con el colectivo Chequeca, el colectivo Entre Paleros. Creemos perfectamente y creemos ciegamente que el país tiene que llegar a ser una potencia. Reitero mi nombre, que es Enrique Castillo, y no me queda otra cosa más que decirle a todos ustedes muchas gracias nuevamente y nos vemos. Hasta la próxima.